de hematopatología. Este módulo tiene como intención transmitirles a ustedes los conceptos básicos de estas enfermedades. Estas enfermedades tienen algún nivel de complejidad, entonces hay algunas de ellas que son muy frecuentes, como vamos a ver, y hay otras que son muy raras, muy inusuales. Entonces, bueno, esta es titulada Citopenias, y entonces vamos a hablar de esta entidad que es la anemia, que es una entidad muy frecuente. Ahí nos vamos a demorar un poquito en la clase. Luego vamos a dar unos pincelazos acerca de la leucopenia, que es menos frecuente, y posteriormente la trombocitopenia. Este es el contenido de esta charla, y entonces vamos a empezar por un repaso de la histología, cosas que ustedes ya vieron y que ustedes entienden, que de pronto han olvidado algunos aspectos, pero que vale la pena entonces tenerla en cuenta. Esta diapositiva, entonces, como ustedes ven, muestra cómo es el desarrollo de la hematopoiesis y cómo cambia a lo largo de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, la hematopoiesis empieza muy tempranamente. Miren, en esta gráfica vemos acá los meses fetales, de vida fetal, y posteriormente ya los años en la vida adolescente y luego los adultos, cómo se distribuye la hematopoiesis. Entonces, el primer esbozo de hematopoiesis es en el Yolk-Sac, en el saco de Yolk, y pues allí entonces comienza a haber esta producción de células de maduración, esta maduración trilinaje, que posteriormente entonces va a asumir ya para la mitad de la vida in útero, va a asumir con total fuerza el hígado y el vaso. La hematopoiesis en el hígado tiene su punto más alto hacia el cuarto o quinto mes de vida intrauterina, y posteriormente se reduce justo antes del nacimiento. El aporte del vaso es un poco más corto, empieza más o menos después del segundo mes de gestación hasta el séptimo mes, y la médula ósea comienza a ser funcional más o menos a partir del cuarto mes de gestación, y al nacimiento, digamos que es cuando, como ustedes saben, la celularidad en la médula ósea es máxima, ¿cierto? Entonces la celularidad alcanza cerca del 100% al comienzo, en los primeros años de vida, y posteriormente se va reduciendo y también se va localizando en ciertas regiones, de tal forma que en la vida adulta los huesos del esqueleto axial son aquellos donde aún puede haber hematopoiesis, o sea, esta porción central es donde va a continuar la hematopoiesis, acá en esta porción central, ¿sí? Entonces las vértebras, la pelvis, el esternón, las costillas. Entonces esos son sitios que aún mantienen la hematopoiesis durante toda la vida, pero la parte más periférica del esqueleto, ¿sí? Esa zona pierde la hematopoiesis y allí la médula ósea se vuelve médula ósea adiposa, ¿sí? Bueno, aquí entonces recordamos cómo es el hueso. Vemos que tiene estos componentes que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Entonces estamos viendo aquí el hueso compacto y el hueso trabecular, ¿sí? El hueso esponjoso. En el hueso esponjoso es donde vamos a tener esa médula hematopoyética, sobre todo la porción más proximal del fémur. Entonces, que aquí lo vemos esquematizado y vemos los diferentes componentes de esa médula. Entonces, la celularidad de la médula es, como habíamos dicho ya, y como ustedes lo saben muy bien, al comienzo de al nacimiento, entonces todos los huesos están llenos de hematopoiesis, ¿sí? Una hematopoiesis casi del 100% de celularidad, del 90 al 100, y posteriormente se va reduciendo más o menos con esta fórmula. Entonces, nosotros, por ejemplo, si vemos un paciente que tiene 80 años, y le tomaron una biopsia de médula ósea, entonces la celularidad que esperamos, ¿de cuánto es? 20%, ¿sí? Esa es la celularidad esperada para esa persona. Este tejido es un tejido muy dinámico, es un tejido que tiene una arquitectura, ¿sí? Entonces tiene en la porción paratrabecular está sobre todo la hematopoiesis, o sea, alrededor
de las trabéculas tenemos la mielopoiesis, y al centro del espacio intertrabecular vamos a tener la eritropoiesis, vamos a tener los megacariocitos que están cerca de los sinusoides, porque a través de él es que van a pasar, muchas de las células pueden pasar a través del megacariocito, y entonces para ir a poblar entonces la sangre. Entonces es un tejido muy dinámico, es un tejido que responde a las necesidades. Entonces un paciente que haya perdido sangre, pues inmediatamente va a producir más eritropoyetina, que va a redundar en un incremento de la eritropoiesis. Entonces vamos a tener hiperplasia eritroide, y cuando por ejemplo hay una infección, entonces las citoquinas, los factores de crecimiento de granulocito monocito, esos factores y las interleuquinas van a estimular la mielopoiesis, que van a generar entonces una hiperplasia mieloide, ¿sí? Y si lo que se requiere entonces son linfocitos, entonces puede haber también una expansión de los precursores linfoides, que posteriormente van a madurar en el timo para los linfocitos T, y en los tejidos linfoides periféricos para los linfocitos B. Entonces es un sistema muy dinámico, es un tejido, digamos, que desde el punto de vista histológico plantea un poco un reto, porque resulta que como es tan heterogéneo, puede ser histológicamente desafiante a veces los diagnósticos en la médula ósea, pero pues hay que reconocer entonces que tiene una organización. Aquí vemos los islotes eritroides, mírenlos acá, y el resto pues va a ser mielopoiesis y la megacaripoiesis. En la anterior, las líneas punteadas del gráfico que se avanzan más allá de la adolescencia y la juventud, ¿a qué se referían? Estas, entonces es porque va cambiando, o sea, estas porciones de los huesos largos se van perdiendo, o sea, prácticamente ahí en esa zona ya deja de haber hematopoiesis. O sea, digamos, y porque las otras sí son continuas, ya, o sea, hay como la pérdida total de la eritrina. Sí, correcto, o sea, aquí hay muy poca hematopoiesis en los huesos largos, en las porciones distales de los huesos largos, que son los que están aquí representados con amarillo quemado, con mostaza y verde. Aquí prácticamente deja de haber hematopoiesis con el paso de los años, ¿sí? Entonces, pero lógicamente cuando hay alguna necesidad, se puede volver nuevamente a reactivar. Incluso la hematopoiesis en el hígado es una hematopoiesis que se puede volver a activar cuando hay necesidad, por ejemplo, cuando la médula ósea está ocupada. Entonces los sitios que vuelven a retomar la hematopoiesis son, pues, digamos que toda la médula ósea, en la medida que sea posible, y puede haber entonces hematopoiesis extramedular, ¿sí? Por ejemplo, por una ocupación masiva de la médula ósea por un tumor, entonces, o por una enfermedad primaria de la médula ósea que haga fibrosis medular. Entonces la hematopoiesis se vuelve a reactivar en el hígado, y el hígado y el vaso son sitios de hematopoiesis extramedular, ¿sí? Bueno, entonces ahora vemos estos esquemas. Este esquema, que es tomado del libro de Mohan, no sé si lo conocen, La patología Mohan, de Editorial Panamericana. Todos sus libros de patología son bellísimos. Cualquier libro que ustedes revisen de Robbins, el Rubin, este de Mohan, es un libro también buenísimo, y este capítulo está muy bien hecho en ese libro. Este es un esquema de allí, y entonces vemos cómo tenemos la trabécula, las trabéculas óseas, que las trabéculas también nos dan información. O sea, conforme envejecemos, las trabéculas se van volviendo más osteopénicas, se van reduciendo de tamaño. Cuando hay osteoporosis, estas trabéculas son muy delgaditas, ¿sí? O sea que también hay una modificación en la histología dependiendo pues de esas características. Y aquí en la región paratrabecular vamos a tener la mayor intensidad de la mielopoiesis. O sea, la mielopoiesis, cuando hay hiperplasia mieloide, va a verse con múltiples capas que ocupan este espacio paratrabecular, ¿sí? Y la eritropoiesis se va a ver, las células eritroides son los islotes que se ven acá. No sé si ustedes alcanzan a reconocer ahí los componentes de las tres líneas en esta, que ya es una lámina HE. ¿La alcanzan a ver? Los componentes. Bueno, la trabécula. Sí, eso está más fácil, ¿sí? La trabécula, los megacariocitos,
¿sí? Entonces miren, aquí hay un megacariocito, ¿sí? El megacariocito es una célula muy interesante porque prolifera, o sea, ella hace un proceso que se llama endomitosis, entonces no se divide, sino que multiplica la carga, su carga genética, puede tener de 4 a 16 lóbulos, ¿sí? Y miren, se localiza en la porción central de la trabécula. Las células eritroides, los islotes eritroides, se organizan en grupitos alrededor de un macrófago, que es el que le proporciona el hierro, y entonces por eso los vemos organizados en la porción central de la trabécula. Todo esto que se ve como de núcleos muy redonditos e hipercromáticos, no sé si los ven. Estos son islotes eritroides, estos que están acá, estos que están acá, entonces estos que están acá, ¿sí? Este es un islote eritroide, ¿sí? Entonces los que se ven más oscuritos son células eritroides. Todo lo demás, todo lo rosado, el citoplasma un poquitico más amplio, es serie mielomonocítica, ¿sí? O sea, ahí hay mielocitos, o sea, toda la maduración de la serie mieloide, de los eosinófilos, que van a ser muy poquitos, menos de 5% de la celularidad, de los basófilos, que también van a ser muy poquitos, menos del 2% de la celularidad, ¿sí? Van a haber linfocitos, que pueden ser el 20% de la celularidad, células plasmáticas, que pueden ser menos del 3% de la celularidad, aunque cuando vamos envejeciendo podemos tener más plasmocitos, y si tenemos una enfermedad autoinmune, pues vamos a tener muchos más plasmocitos. Entonces, esto es muy dinámico, pero es muy importante reconocer la histología para poder reconocer la enfermedad, ¿sí? Eso sobre todo, digamos que es muy útil pues para el médico general para poder entender las enfermedades hematológicas. Bueno, aquí digamos que tenemos que hablar un poco de estas células madre que tienen una capacidad increíble de poder diferenciarse a diferentes linajes. En el caso de la célula madre totipotencial, la célula madre pluripotencial ya es específica de un órgano y ahí puede tener también, la célula pluripotencial todavía tiene capacidad de diferenciarse hacia diferentes órganos, y la célula madre unipotencial o progenitora es aquella que está comprometida ya con un linaje, ¿sí? Entonces en la médula ósea pues tenemos todos estos tipos celulares. Realmente la primera célula que nosotros reconocemos es una célula que denominamos blasto. Entonces el blasto es una célula inmadura que puede ser, que usualmente va a ser un blasto mieloide. En el caso de una médula ósea normal vamos a tener un blasto mieloide, ¿sí? El número de blastos mieloides que normalmente pueden estar en la médula es menos de 3%, ¿sí? En los textos ustedes pueden encontrar que hasta 5%, ¿sí? Pero lo usual es que encontremos menos del 3%, ¿sí? Y de allí entonces comienza un proceso ya de diferenciación hacia los diferentes linajes. Entonces tenemos acá la línea megacariocito eritroide, y acá tenemos los mieloblastos, que van a dar lugar entonces a los promielocitos, que los promielocitos pueden ser mieloides, promielocito basófilo, promielocito sinófilo, ¿sí? El monoblasto, el promonocito, y así pues van a dar lugar a la diferenciación de las diferentes células. Entonces del promielocito al mielocito, al metamielocito, y después al callado, y luego al neutrófilo, ¿sí? Esta es la línea de envejecimiento de esa célula, ¿sí? Entonces, bueno, estos procesos son muy interesantes. Acá lo tenemos nuevamente. Esta es un sistema, o sea, la médula ósea y la maduración y la hematopoiesis es un proceso altamente regulado, ¿sí? Que responde a las demandas fisiológicas o incluso patológicas a las que esté expuesto el individuo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si tiene un sangrado masivo, una persona que tiene, por ejemplo, un trauma, ¿sí? Entonces, un trauma, por ejemplo, de trabajo, se le amputó un brazo, por ejemplo. Entonces, la cantidad de sangre que pierde es mucha, que puede llevar a la muerte, pero si sobrevive, entonces esa médula va a tener que responder a esas necesidades, y entonces, pues, hay un sistema de comunicación a través de glicoproteínas endógenas, factores de crecimiento, hormonas. La eritropoyetina entonces allí va a ser producida, ¿sí? Y entonces esto va a estimular entonces la maduración de la serie eritroide, ¿sí? Todas estas células tienen un sistema de receptores que permiten entonces responder
a los diferentes estímulos que demanda entonces el individuo. Bueno, hay ciertos factores que afectan entonces las células hematopoyéticas en todos los estados de desarrollo, y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el ligando de c-KIT, ¿sí? ¿Ustedes saben quién es c-KIT? ¿O qué es c-KIT? ¿Han oído nombrar ya? El c-KIT. El c-KIT es un receptor tirosina quinasa, ¿sí? También se conoce como CD117, es una molécula transmembrana que una vez tiene unión con un ligando se fosforila en la porción interna de ese receptor y genera entonces una cascada de señalización corriente abajo para favorecer entonces la proliferación celular. Entonces el c-KIT es un factor, el ligando de c-KIT, o sea la molécula que se une a c-KIT es un factor que estimula a todas las células hematopoyéticas en todos los estados de desarrollo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los proeritroblastos, promielocitos, todos estos que son promielocito neutrófilo, promielocito basófilo, promielocito sinófilo, todos esos tienen expresión de CD117. Entonces, CD117, el ligando, es importante para favorecer la proliferación celular. Las interleuquinas 2, 3 y 7 también, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos también. Hay otros factores que son más específicos, como por ejemplo la eritropoyetina, que es producido en el riñón, la trombopoyetina, que es producido por el hígado y el riñón, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de macrófagos. Estos entonces tienen blancos celulares específicos, la eritropoyetina con la serie eritroide, ¿sí? El factor estimulante de colonias de granulocitos con la serie mieloide, la trombopoyetina con los megacariocitos, ¿sí? Entonces son más específicos. Estos son específicos y estos en cambio afectan a las células, a todas las células de la médula ósea. Bueno, cuando un paciente tiene indicación de un estudio de médula ósea, entonces aquí a alguno le han hecho una biopsia de médula ósea alguna vez, que levante la mano. A toda confianza, no le vamos a preguntar nada, ¿no? Bueno, eso quiere decir que es un procedimiento inusual, ¿sí? La biopsia de médula ósea es un procedimiento inusual, ¿sí? Son pocas las personas que requieren biopsia de médula ósea, y se requiere biopsia de médula ósea por varias razones. Entonces, una de esas razones puede ser una citopenia, o sea, una reducción del volumen, del número de células de alguna línea que no es explicada por otra causa. Entonces, por ejemplo, si tiene un paciente una anemia ferropénica, ¿sí? Y es que resulta que este paciente es una mujer en edad reproductiva y sus menstruaciones son muy abundantes, entonces ya tenemos la causa, ¿sí? Ella tiene una causa, ella no necesita biopsia de médula ósea, ¿sí? Pero si es un paciente que tiene una anemia macrocítica, que ya se ha descartado, digamos que las deficiencias nutricionales de ácido fólico, de vitamina B12, y tiene una anemia de muy bajos niveles, entonces ese paciente sí tiene una indicación de una biopsia de médula ósea, ¿sí? Porque no sabemos cuál es la causa, entonces que hay que explorar una enfermedad que esté afectando la médula ósea, podría ser un síndrome mielodisplásico, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces hay indicaciones para estudio en la médula ósea, lo mismo las citosis. ¿Ustedes saben qué son las citosis? ¿Cómo? ¿Las qué? Una patología que tenga que ver con análisis de las sanguíneas. No. El aumento, o sea, el aumento del número de células. Entonces, por ejemplo, en el caso de la serie eritroide será poliglobulia, en el caso de la serie mieloide será leucocitosis, en el caso de la serie linfoide será linfocitosis o trombocitosis, ¿sí? Entonces, esas son las citosis, ¿sí? Las citopenias y la citosis son indicación para estudio de médula ósea. También, por ejemplo, la fiebre de origen desconocido puede ser una indicación de biopsia de médula ósea, ¿sí? También para estadificar ciertos tumores, como por ejemplo los linfomas, entonces se puede hacer biopsia de médula ósea, ¿sí? Sobre todo para los linfomas de bajo grado. Ahora en los linfomas de alto grado se les hace PET, que el PET deja ver
el compromiso en la médula, entonces a veces no se requiere el estudio de médula ósea para estratificar el linfoma de alto grado, ¿sí? Pero en general, cuando hay una enfermedad hematológica, se hace la biopsia de médula ósea para estratificar, ¿sí? Para ver si hay compromiso de la médula, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, bueno, ¿cuáles son los sitios donde se debe tomar la biopsia de médula ósea? Entonces, de acuerdo a la hematopoiesis y al hecho de que el sitio donde más preserva la hematopoiesis es la pelvis, entonces la pelvis es un sitio donde se toma con mucha frecuencia la biopsia de médula ósea, ¿sí? Puede ser en la cresta posterior, ilíaca anterior o posterior, esos son sitios donde se toma la biopsia, ¿sí? Aquí tenemos, miren, un niño. También se pueden hacer biopsias del esternón, pero es terrible, doloroso. O sea, estas biopsias en general son dolorosas porque son hechas con este tipo de aguja que se llama aguja Yamchidi. Es una aguja que lo que hace es que tiene una punta muy afilada que permite, entonces el experto, el hematólogo, inserta la aguja, lógicamente que hace pues todos los pasos de asepsia, ¿sí? Antisepsia para garantizar que no va a introducir ningún germen, ¿sí? Pone anestésico local para evitar el dolor, pero aún así es doloroso porque el periósteo tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas y genera entonces mucho dolor, y además pues tiene que hacer una fractura en el hueso para poder penetrar, una microfractura controlada para penetrar esta aguja, porque lo que queremos ver es esta médula que está aquí, ¿sí? En el hueso trabecular, o sea, tiene que atravesar el hueso cortical, ese hueso trabecular que es el que nos permite ver esto, ¿sí? Bueno, entonces cuando se toma una biopsia de médula ósea, se toman varios tipos de estudio. Entonces, uno es el aspirado de médula ósea. ¿Sí saben lo que es el aspirado de médula ósea? Entonces, como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces el aspirado consiste en que se extrae el contenido de la médula, ¿sí? Con una jeringa que se coloca aquí en esta aguja. Esto se saca, esta parte interna que es como la guía, se saca, y esto pues tiene un espacio. A través de ese espacio se conecta una jeringa y se extrae entonces un poco de ese componente medular. La idea no es tomar sangre, sino la idea es tomar lo que está en la médula. Si se toma sangre porque es un procedimiento, digamos que el procedimiento sea traumático y se toma sangre en vez de médula, pues eso va a ser evidente porque no va a tener grumos, ¿sí? Que tener los grumos o tener esos pedazos de tejido adiposo es lo que va a permitir garantizar que esa médula sí está bien representada, ¿sí? Entonces, una vez se toma esa parte del aspirado, se tiene que hacer como un viraje de esta aguja para ir hacia otro sitio, para tomar, ahí de una vez se puede tomar también médula para hacer citometría de flujo, que también es una parte muy importante del estudio de la médula ósea, y después si se hace entonces un redireccionamiento de esta aguja para tomar entonces el cilindro de otro sitio que no tenga trauma, que no tenga sangrado, y allí entonces sí se extrae ese cilindro, que es el que se va a hacer unas improntas. ¿Ustedes saben lo que son las improntas? Entonces las improntas es una cosa muy sencilla y muy importante, que es tomar el cilindro y hacerle toques sobre una lámina. O sea, una lámina portaobjeto, se hacen unos toquecitos de ese cilindro, ahí se desprenden células, uno no lo cree, pero ustedes no alcanzan a creerlo, pero ahí se desprenden células, ¿sí? Y entonces va a quedar como una foto de esa médula, ahí desprendidas las células desprendidas sobre esa lámina portaobjeto, que se colorean y se miran, ¿sí? Entonces se colorean con Wright. Ustedes conocen esa coloración, la vieron en fisiología. Es una coloración que las células se dejan secar y posteriormente se fija en metanol y luego se colorea, y ahí se miran todas estas celulitas, se miran ya en microscopio y se mira cómo son esos componentes, qué características tiene cada una de esas líneas celulares. Si hay alguna enfermedad, pues ya ahí podemos identificar si hay alguna infiltración, por ejemplo, por un linfoma, o si hay muchas células plasmáticas anormales de un mieloma, las vamos a diagnosticar, o si hay, por ejemplo, leishmaniasis, la podemos llegar a ver, o si hay hongos, los podemos ver. Entonces es una prueba muy rápida, la de la impronta,
lo mismo la del mielograma también es una prueba muy rápida, muy útil, y la biopsia pues nos sirve también para evaluar todas estas cosas que están acá. Evaluamos la celularidad, la arquitectura, la maduración, depósitos anormales, células anormales, microorganismos, todo eso entonces lo evaluamos en la biopsia. Esto es lo que ya más o menos hemos comentado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la celularidad? Entonces dijimos que la celularidad depende de la edad, ¿cierto? La relación hielo-eritroide oscila entre 2:1 a 5:1. ¿Sí? Lo más frecuente es que sea 3:1 la relación hielo-eritroide. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener mucha población mieloide, ¿sí? Y más poquita población eritroide. O sea, la relación es usualmente 2:1 hasta 5:1, ¿sí? Pero lo usual 3:1. Las células grasas pues van a variar, los adipocitos varían dependiendo de la edad. La serie eritroide va a corresponder al 10 al 20% de toda esa celularidad, hasta el 25% inclusive. La serie granulocítica va a ser del 40 al 65% de la celularidad. Vamos a ver 2 a 5 megacariocitos por campos de 40X, menos de 3% de células plasmáticas, linfocitos menos de 20%, hasta 20% de linfocitos podemos ver, y usualmente no hay fibrosis. Esa es la distribución, y eso es lo que hacemos los patólogos cuando vemos esa biopsia de médula ósea, para tratar de decir si hay enfermedad o no. Entonces, todo se basa en la histología, todo se basa en lo que aprendimos de histología, en lo que repasamos de histología. La histología es muy importante para aprender patología, para aprender medicina, para entender un poquito más, ir más allá. La histología es básica. Y entonces acá tenemos cómo se ven las células en el aspirado, y aquí vemos cómo se ven las células en la biopsia. Entonces, en el aspirado las células están libres, ¿sí? Están libres, pues colocadas sobre la lámina portaobjeto, ¿sí? Pero entonces ellas adoptan estas formas, los núcleos se pueden ver un poquito más grandes, y podemos entonces reconocer todas las series y todas las células. ¿Sí? Entonces acá por ejemplo tenemos un megacariocito, otro megacariocito, acá tenemos un promielocito, acá tenemos otro promielocito, acá tenemos un blasto, aquí tenemos otro blasto, aquí tenemos algunos linfocitos, aquí tenemos serie eritroide, ¿sí? Aquí tenemos otro promielocito. Entonces bueno, las células las reconocemos y las contamos. Entonces normalmente se cuentan entre 300 y 500 células del aspirado de médula ósea para calcular todos esos porcentajes que les mostré, ¿sí? Y también ahí, en esa evaluación del aspirado, entonces podemos identificar anormalidades en cada una de las líneas celulares, ¿sí? Y aquí tenemos la biopsia de médula ósea con las mismas características que ya hemos comentado. No sé si ya ven los islotes eritroides. Pues ¿Alguien quiere señalar el islote eritroide? No pasa nada. ¿Ven? pues Con el centro. como El de abajo, aquí en la izquierda. Esa. ¿Acá? Esos. ¿Sí ven? Así si se esfuerzan, si los ven. Esos son. Muy bien. Muy bien, ahí están. ¿Sí? Entonces, definitivamente, eso es lo que nosotros hacemos, valorar entonces esas líneas y calcular la relación hielo-eritroide. Entonces vemos los megacariocitos, el islote eritroide, que es todo esto es islote eritroide, y el resto es serie mieloide. Entonces la relación hielo-eritroide más o menos es, en este caso, de 3:1, y los megacariocitos están presentes y son de aspecto normal. Entonces es una médula ósea normal, ¿sí? Eso es muy importante decir que la médula ósea es normal, porque entonces la razón que están buscando, la causa, no está ahí. Hay que seguir buscando en ese paciente una historia clínica completa. Nos permite entonces aproximarnos a ese diagnóstico. La sangre periférica, ¿sí? un cuadro hemático es una de las estrategias de diagnóstico más disponibles, ¿sí? en todo el mundo, donde quiera que uno esté, y por otro lado es como voy a decir una cosa que es como, entre comillas, una biopsia de médula ósea, porque lo que está en circulación es lo que salió de la médula ósea. No siempre representa exactamente lo que está en la médula ósea, pero el cuadro hemático nos da información súper útil para valorar cómo están entonces los niveles de eritrocitos, los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, todas las células,
también ver los índices eritrocitarios, que ahí digamos que hay más información, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la distribución del ancho eritrocitario, la distribución del ancho plaquetario, todo eso está ahí y toda la información. Y si hay células anormales circulantes, pues, y se hace un frotis de sangre periférica para mirar al microscopio, se tiñe también con Wright y se mira al microscopio, entonces allí también podemos ver anormalidades. Entonces, si los eritrocitos, por ejemplo, son como bolitas, ustedes saben que los eritrocitos son discos bicóncavos. Si tenemos un eritrocito que es como una bolita, no tiene la parte central pálida, entonces eso es anormal. ¿Sí? Ese paciente, entonces, si tiene una anemia y todos sus eritrocitos son iguales, pues entonces lo posible es que tenga una esferocitosis, ¿sí? Una esferocitosis, y entonces hay que estudiarlo, ¿sí? Entonces la información que da el cuadro hemático es increíble. Entonces, bueno, muy importante que saber tomar entonces la sangre, se toma en un tubo de tapa lila, que es un tubo que tiene un anticoagulante que es EDTA, ¿cierto? Y entonces eso permite que se pueda tomar y se pueda hacer el cuadro hemático completo, que no se coagule, ¿sí? Si queremos ya hacer otras determinaciones, entonces lo tomamos en un tubo de tapa amarilla, otro tubo que no tenga anticoagulante, y entonces ahí sí nos va a permitir ver la distribución de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma, ¿sí? Si nosotros queremos separar las células, de todas formas podemos centrifugar los tubos, y pues dependiendo del peso de las características celulares, entonces vamos a tener separaciones de células, y bueno, hay muchas cosas ahí, más y más y más arandelas cosas que podemos hacer. Aquí vemos entonces el frotis de sangre periférica. Aquí esto nos sirve para ver un linfocito y ver, este es un linfocito reactivo, y vemos los eritrocitos aquí al lado. El linfocito y el eritrocito tienen un tamaño parecido, ¿cierto? ¿Cuánto mide el eritrocito? 7 micras. 7 micras, y el linfocito 8. de 7 a 10 micras, ¿sí? Estos son neutrófilos, ¿sí? Aquí vemos un basófilo, aquí vemos otro linfocito, aquí vemos otro neutrófilo, y bueno, el cuadro hemático nos da mucha información. Vemos acá diferentes tipos de neutrófilos, ¿sí? Vemos acá diferentes tipos de linfocitos, vemos acá el espectro de diferentes tipos de monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos reactivos, que a veces se pueden también confundir un poco con los monocitos, ¿sí? Se parecen un poquito los linfocitos reactivos y los monocitos. Bueno, y entonces empezando con la anemia, que posiblemente es lo que alcancemos a ver hoy, la anemia y las otras citopenias. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos, porque estos temas son pues muy interesantes. La idea no es transmitirles un exceso de información, sino una información que sea suficiente para que ustedes tengan un panorama mental adecuado para poder pensar cuando se enfrentan a un paciente que tiene ese hallazgo, para poder plantear los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, las anomalías de la médula ósea no necesariamente reflejan de forma similar en la sangre, se reflejan en la sangre periférica, pero digamos que la sangre periférica, cuando hay una disminución de precursores en la médula ósea, habrá disminución en la sangre periférica, y la sangre periférica de alguna manera refleja algo de lo que está sucediendo en la médula ósea, ¿sí? Bueno, entonces la anemia, ¿quién me dice la definición de anemia? ¿Cómo? Es la reducción del número de la masa eritrocitaria, ¿cierto? Es la disminución de ese volumen, de esa masa eritrocitaria. También lo podemos definir como una disminución de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, eso es la anemia. Para eso tenemos que conocer los valores normales. Los valores normales siempre nos los va a proporcionar el cuadro hemático, o sea, unos valores de referencia de cada laboratorio que deben ser tenidos en cuenta. Nosotros sabemos que los niveles de hemoglobina de las mujeres es un poco más bajito que el nivel de hemoglobina de los hombres, ¿cierto? Precisamente por las pérdidas menstruales, entonces van a tener menos hemoglobina.
Bueno, sabemos que la vida media del eritrocito son 120 días, ¿cierto? Pues ya lo sabían. Sabemos que las células cuando ya cumplen su ciclo vital y entonces ya están senescentes, ya cumplieron esos 120 días, entonces van a ser destruidas finalmente en el sistema retículo endotelial del vaso, donde vamos a tener esa remoción por hemólisis de esos eritrocitos viejos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ese precursor mieloide que va a dar lugar a una unidad primero formadora de colonias de eritroide y megacariocito, y luego va a dar lugar a la primera célula identificable de la línea eritroide, que es el proeritroblasto. Luego el eritroblasto se va a madurar en un eritroblasto basófilo, luego a un eritroblasto policromático, luego al eritroblasto ortocromático, luego al reticulocito y luego al glóbulo rojo, ¿sí? Sabemos que el citoesqueleto del eritrocito es muy especial porque le permite precisamente tener esa flexibilidad que le permite pasar por los pequeños capilares que alcanzan un diámetro incluso tan pequeñito como de unas 3 micras. El eritrocito puede pasar por ahí a pesar de tener 7 micras, él se deforma y pasa por esa microcirculación, ¿sí? Si todo está bien. Si tiene algún problema en la membrana, entonces ahí la cosa ya se pone grave, ¿no? O sea, si tenemos una esferocitosis o algún defecto de la membrana del eritrocito, entonces ya puede haber entonces una hemólisis al intentar pasar por esa microcirculación. Aquí entonces vemos un linfocito que sí tiene un diámetro más o menos de 7 micras y vemos el eritrocito al lado. Entonces el linfocito siempre nos sirve como célula, como testigo métrico, como célula para comparar. Y entonces el eritrocito tiene una zona central que mide más o menos 1/3 del diámetro total, y en esa zona central el espesor es más o menos de 1 micra, y por eso se ve pálido. Estas zonas son más o menos de 2.7 micras, y por eso se ve, es un disco bicóncavo, ¿sí? Este espesor de esta zona pálida central es importante porque cuando tenemos una zona pálida más amplia, estamos diciendo que hay allí una anemia hipocrómica, ¿sí? Entonces es como un criterio para decir que es hipocrómico el eritrocito, cuando la zona pálida es más amplia, ¿sí? Aquí esto que ustedes recuerdan, ¿sí? Del contenido entonces del eritrocito con la hemoglobina, que tiene entonces un grupo M con cadenas de beta-globina y de globina alfa, y entonces tenemos la hemoglobina de tipo adulto, que es un tetrámero formado por 2 alfa y 2 beta, que corresponde al 95% de la hemoglobina en la vida adulta. Eso ustedes lo recuerdan, ¿cierto? 95% de la vida adulta, y tenemos también la hemoglobina fetal, que puede ser un porcentaje también en la vida adulta, y entonces tenemos las características de la hemoglobina que permite entonces tener esa afinidad por el oxígeno, ¿sí? Para ser un transportador entonces del oxígeno tan importante entonces para mantener la vida. Aquí tenemos unos valores que pueden ser tenidos en cuenta, pero recuerden que siempre que están evaluando un cuadro hemático deben ver los valores de referencia del cuadro hemático, ¿sí? Entonces, la hemoglobina en hombres un poco más alta, de 14 a 18, en mujeres de 12 a 16, el hematocrito de 40 a 54, para las mujeres 35 a 47. Este es el recuento de eritrocitos en hombres y en mujeres. El porcentaje de reticulocitos. Ustedes saben que el porcentaje de reticulocitos tiene algún significado. O sea, tener reticulocitos más altos o más bajitos implica algo. ¿Qué implicaría? Pues digamos que cuando es más alto puede cursar con una infección, lo que hace que, o sea, se acelere más en salir de los lados altos. Más o menos, no. O sea, es lo mismo, más o menos, pero no con infección, sino con necesidades de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas demandan incremento de los glóbulos rojos? Sí. Por afectación de una causa por anemia plástica, y igual si mal no estoy, reclusar el menor 1%, y esta afectación pues se llama
Entonces es mucho menor del valor, que el valor normal es de 0,5%, o sea, menos de eso, ¿sí? Puede ser 0, ¿sí? Entonces los reticulocitos, ¿ustedes saben qué son los reticulocitos? Entonces es la célula previa al eritrocito maduro, ¿sí? Entonces eritroblasto, basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático y luego el reticulocito. O sea, el paso previo a ser un eritrocito maduro, ¿sí? Todavía tiene RNA, ¿sí? Y entonces ese reticulocito nosotros lo podemos medir porque en el frotis de sangre periférica le hacemos una coloración especial, ¿sí? Que nos permite contar esos reticulocitos y calcular el porcentaje. ¿Sí? De todos los eritrocitos, ¿cuántos son reticulocitos? Ahí calculamos el porcentaje. Y es muy útil, como tú decías, porque nos permite ver la funcionalidad de la médula ósea. O sea, una médula ósea que esté requiriendo eritrocitos, o sea, un individuo que tuvo el trauma del brazo que les dije, ¿sí? Si los reticulocitos no aumentan, es porque la médula ósea está mal, ¿sí? Y entonces ese paciente se puede morir porque la médula ósea no está funcionando, ¿sí? Entonces el reticulocito nos permite ver la regeneración de la médula ósea, entonces nos habla de anemias regenerativas, ¿sí? O sea, aquellas que sí nos muestran la funcionalidad de la médula ósea porque la médula ósea está sacando células inmaduras y entonces aumenta el porcentaje de reticulocitos. ¿Sí? Es más o menos lo que decías, pero con el eritrocito. Con los callados, sí, claro. Bueno, entonces estos índices también son importantes. El volumen corpuscular medio es importante, ¿sí? El valor máximo es hasta 100 femtolitros. Femtolitros, aquí está mal. ¿Sí? La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 34 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media es de 32 a 36%. Esos valores son importantes porque entonces, sin ver el frotis, o sea, digamos que en el frotis si yo veo aquí un glóbulo más grande, un glóbulo rojo más grande que el linfocito, digo que es megaloblástico, ¿sí? Pero sin yo verlo, yo puedo ver aquí en el cuadro hemático el volumen corpuscular, y si ese volumen corpuscular es de más de 100 pentolitros, entonces digo que es megaloblástico, ¿sí? Y también el ancho de distribución eritrocitaria, que es una curva, me muestra qué tantas células están o en el medio, si es una curva de Gauss normal, o si hay una desviación en el volumen hacia el tamaño más grande, que sería anemia megaloblástica, o si está hacia el lado más pequeño, que sería anemia microcítica, ¿sí? Entonces, allí el cuadro hemático me permite ver con números y gráficas todo lo que está pasando con esas células. Entonces, bueno, es muy chévere poder leer bien el cuadro hemático. Entonces, decimos que hay una anemia macrocítica cuando el volumen corpuscular medio es mayor de 100 y es microcítica cuando el volumen corpuscular medio es menor de 70. ¿Qué causas hay para que haya una anemia macrocítica? Entonces, deficiencia nutricional es la más frecuente, ¿cierto? Entonces, una anemia por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, ¿cierto? Que digamos que la vemos en nuestro medio. También se puede dar por enfermedad hepática o por una enfermedad propia de la médula ósea, ¿sí? La microcítica se da en deficiencia de hierro, en talasemias, que son desórdenes de la producción, o sea, de las alteraciones genéticas de los genes que codifican para las cadenas de globina, ¿sí? Y la anemia sideroblástica, ¿sí? Y la normocítica se asocia a la enfermedad crónica, a pérdida sanguínea aguda y a mieloptisis, que mieloptisis quiere decir infiltración de la médula. La mieloptisis es una infiltración de la médula que hace que esa médula no sea funcional porque está ocupada por algo. ¿Sí es claro el concepto? Mieloptisis. Entonces hay algo que saca la médula de su sitio, ¿sí? Y entonces esa médula no es funcional y ese tipo de anemia puede ser normocítica. Esos valores que están ahí, muy, muy importantes. Y entonces la anemia va a generar una serie de síntomas que son, pues, dependiendo de la severidad o de la cronicidad, ¿no es cierto?
No es lo mismo tener un paciente en choque hipovolémico por una hemorragia masiva, ¿cierto? En el que vamos a tener entonces una vasoconstricción periférica tremenda, ¿cierto? Una reducción de la tensión arterial, todo tratando de compensar, ¿cierto? Para poder mantener el volumen intravascular, ¿sí? Y ese paciente entonces pues puede morir, pero cuando tenemos una anemia crónica de larga data, si el paciente está muy adaptado, puede tener unos niveles de hemoglobina muy bajitos y aún ser normal, funcional, que no se le note, ¿sí? Hay gente que es así, pero un porcentaje en la mayoría de pacientes que tienen anemia, ya digamos que con muy marcada reducción de la hemoglobina, va a tener entonces una sintomatología que va a incluir todas estas cosas, puede tener, dependiendo de sus propias características, si tiene una enfermedad coronaria puede tener un infarto cardíaco, puede tener también alteraciones de la orientación, puede tener pérdida de la conciencia, o sea, todo depende de la severidad y de la cronicidad, ¿sí? De las dos cosas, y de la adaptación que tenga el paciente a ese nivel de hemoglobina. El frotis de sangre periférica, que como les decía, es esa prueba en la cual se coloca una gotita de sangre y se extiende en una lámina portaobjeto y luego se colorea, se deja secar, se fija el metanol y se colorea con Wright. Esa lámina nos da la posibilidad de ver todas estas alteraciones de la forma del eritrocito, ¿sí? Entonces, este es el eritrocito normal, un disco bicóncavo, pero cuando hay alteraciones, entonces por ejemplo en la anemia megaloblástica, entonces miren cómo es la célula más grande. Adicionalmente hay los neutrófilos se vuelven hipersegmentados con más de 5 lóbulos, miren un tamaño grandísimo. Hay también entonces la esferocitosis hereditaria, que es el eritrocito sin la parte pálida central. Tenemos la eritrocitosis eritrocitaria, que también es una forma anómala, que se ve como elipses de esos eritrocitos. Tenemos las hemoglobinopatías, como la hemoglobina C, la hemoglobina S, que es la anemia de células falciformes, que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Sí? La anemia de células falciformes. Tenemos las talasemias, que dan lugar a estas células que son células en diana, como en tiro al blanco, no sé si las ven, como en tiro al blanco. Aquí también se ven en la hemoglobina C, y en la hemólisis microangiopática, cuando hay ruptura de los eritrocitos, entonces se ven los fragmentos, los pedacitos de los eritrocitos. Entonces miren que con el frotis de sangre periférica uno puede ver muchas cosas y hacer muchos diagnósticos con solo ver esa laminita. ¿Ah? Muy interesante. Bueno, entonces las anemias tienen una clasificación. Hay una clasificación que es una clasificación fisiopatológica y la clasificación morfológica. Entonces la clasificación fisiopatológica es esta, tomado esta tabla es tomada del libro de Rubin, ¿sí? No sé si ustedes lo consultan, es un libro bueno. Entonces aquí tenemos que la anemia entonces puede ser por disminución, por pérdida sanguínea aguda, que ya la vimos, puede ser también por una disminución en la producción de eritrocitos. Entonces, ¿qué cosas hacen que haya disminución en la producción de eritrocitos? Entonces tenemos la deficiencia de hierro, defectos en las células madre, anemia de enfermedades crónicas, anemia aplásica de células rojas puras, hemoglobinuria paroxística nocturna, todo lo que ocupe la médula ósea, entonces la leucemia, la mieloptisis, ¿sí? por cáncer, por ejemplo, que ocupan la médula ósea, puede haber entonces anemia por disminución de la producción, envenenamiento por plomo, la anemia de la enfermedad renal, los síndromes mielodisplásicos, todas esas son causas de anemia por defectos en la producción, ¿sí? Son muchas. Vamos a profundizar particularmente en la anemia por deficiencia de hierro, algo de la anemia de enfermedades crónicas, un poquito de la anemia plástica, y para la próxima sesión vamos a ver los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Bueno, entonces por disminución de la producción. Puede ser también porque se trata de una hematopoiesis inefectiva, ¿sí? Y esa hematopoiesis inefectiva se da en la anemia megaloblástica y en los síndromes mielodisplásicos, ¿sí?
O sea que aquí hay un poquito combinado el síndrome mielodisplásico acá y acá. O sea que hay tanto un defecto de la producción como una hematopoiesis inefectiva en el síndrome mielodisplásico, que lo vamos a ver más adelante. También las talasemias llevan a hematopoiesis inefectiva y también por incremento de la destrucción. Entonces esa destrucción del eritrocito puede ser de origen intracorpuscular, o sea, por alteraciones propias del eritrocito, como lo que decíamos de defectos de la membrana celular, ¿sí? Defectos enzimáticos, las hemoglobinopatías, o puede ser de origen extracorpuscular, que puede ser a su vez inmune o no inmune, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos todas las anemias, ¿sí? Entonces ya en esa tablita tan densa, tan bonita, tan bien hecha, ¿sí? Es una tablita que nos resume las anemias. Entonces, en términos generales, la anemia, entonces, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a la fisiopatología. Por pérdida, por disminución de la producción o por hemolisis. Y por hematopoiesis inefectiva, ¿sí? Entonces, hematopoiesis inefectiva, disminución de la producción, pérdida aguda y destrucción. La destrucción, la hemólisis, que puede ser de origen intracorpuscular o extracorpuscular. Entonces, miren, ahí ya con eso ustedes tienen una información valiosísima que les va a servir para su semestre de medicina interna, ¿sí? Y para entender sus pacientes y para poder entonces entender la enfermedad. Entonces vamos a empezar por la causa número 1 de anemia. La causa número 1 de anemia en el mundo es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Eso ya lo sabían? ¿Cierto? ¿Aquí alguien ha tenido anemia por anemia ferropénica? ¿Puede levantar la mano? Mira, gracias por contar. Entonces sí, la anemia ferropénica es muy frecuente en las mujeres, ¿sí? Más frecuente en las mujeres, es también frecuente en los niños, en las mujeres embarazadas, ¿sí? Es más frecuente donde hay necesidades altas, ¿sí? Entonces en esos estados de gestación, la lactancia, o sea, durante el crecimiento, ahí hay anemia si no hay una suficiente ingesta de hierro, ¿sí? El hierro, digamos que es muy eficiente la manera en la que el hierro se recicla, porque miren, de las necesidades del hierro, el 95% del hierro es reciclado, ¿no? El 95% del hierro es reciclado, todo, casi todo, ¿sí? Y el 5%, necesariamente el 5% se pierde y entonces se requiere un 5% de aporte de la dieta, ¿sí? Entonces, ese hierro pues se puede tomar de las ¿de dónde está el hierro? Con más abundante en el hierro. Verduras de hojas verdes, muy bien, sí, sí, algunas legumbres también, y en las carnes rojas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay hierro que lo podemos entonces utilizar para nuestra hematopoiesis, ¿sí? Entonces, cuando no es, digamos que sí, hay un niño que tiene anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo dijimos que es esa anemia? Desde el punto de vista morfológico, ¿cómo es? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿No lo hemos dicho? Microcítica e hipocrómica, ¿cierto? Microcítica e hipocrómica. Entonces ustedes ya saben qué es eso. ¿Qué es microcítico? ¿Ah? Un eritrocito pequeño. ¿Pequeño de cuánto? ¿De menos de qué? Entonces, ¿y el volumen corpuscular? Menos de 70 centolitros, ¿sí? Ese es microcítico, y en el frotis de sangre periférica más pequeñito que el linfocito, o sea, menos de 7 micras de diámetro, ¿sí? Ese es el microcítico. E hipocrómico, entonces es casi transparente, o sea, tiene un disco central pálido que es más de un tercio, ¿sí? Y en los índices eritrocitarios, ¿cuál sería el que nos sirve? La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos que es hasta cuántos picogramos?
hasta 34 picogramos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la anemia microcítica e hipocrómica, ¿sí? Ahora, si estamos con el niño que tiene una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Entonces le pregunto a la mamá, pues allá no se come carne, allá no hay, pues, la nutrición es deficiente, pues ahí tenemos la causa, ¿sí? Pues no hay que hacerle una biopsia en médula ósea a ese niño, ¿no? ¿Cierto? Sino pues ya está identificada la causa, entonces hay que tratarlo, ¿sí? Tratando de mejorarle las condiciones o darle suplencia de hierro, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa en las mujeres en edad reproductiva, las pérdidas ginecológicas a veces son muy grandes, entonces hay ciclos anovulatorios que hacen que se pierda una cantidad de volumen increíble, entonces esa paciente puede estar anémica por esa pérdida ginecológica, ¿sí? Lo mismo en el embarazo y la lactancia, puede haber muy fácilmente anemia, pero, y esto es muy importante, pero si tenemos una persona que no tenga esas condiciones que acabamos de mencionar y se presenta como anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro, a ese paciente hay que estudiarlo más, ¿sí? Porque está perdiendo sangre por alguna parte, ¿sí? Entonces tiene un sangrado crónico, un sangrado oculto, entonces puede tener un cáncer, ¿sí? Un cáncer gastrointestinal, que es la causa más frecuente, entonces digestivo alto, o un cáncer de colon, ¿sí? O ¿qué más? O una úlcera gástrica, o parasitismo, ¿sí? Giardiasis, o bueno, puede tener muchas cosas, pero tiene algo. Entonces ese paciente no solamente es darle la suplencia de hierro, sino buscarle la causa. ¿Se les olvidará? Ese es un mensaje ya muy importante de esta clase. ¿Se les olvidará? No. Bueno, les creo que no se les va a olvidar. Entonces, bueno, siempre hay que estudiar más a ese paciente. Bueno, aquí vemos los eritrocitos, miren cómo son esos eritrocitos, ¿sí los ven diferentes? Entonces miren la palidez que tiene en el centro, es más de un tercio, o sea, está prácticamente plana, una zona grandísima del eritrocito, ¿sí? Y entonces tiene volumen corpuscular medio disminuido, hemoglobina corpuscular media disminuida, concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, y entonces es hipocrómico y microcítico, ¿sí? Desde el punto de vista del laboratorio, entonces podemos ver los niveles de hierro disminuidos, el hierro sérico disminuido, también se le puede hacer ferritina, que está disminuida también. La ferritina es una manera en la que se miden los depósitos, ¿sí? Y puede estar disminuido también, es más, está disminuido, pero la capacidad de unión de la transferrina está aumentada. La transferrina, ¿ustedes recuerdan qué es la transferrina? Para transportar el hierro, ¿sí? La transferrina transporta el hierro, ¿sí? La afinidad del hierro, ¿sí? Y la capacidad que tiene esa transferrina de unirse al hierro. Entonces, la capacidad de la transferrina va a estar aumentada porque va a estar más libre. Cuando hay anemia ferropénica, va a haber más cantidad de transferrina, ¿sí? Y va a haber más capacidad de unión de la transferrina, pero el hierro va a estar reducido, ¿sí? Entonces ahí uno se puede confundir un poquito, pero la idea es que lo repasen para entenderlo un poquito mejor. Bueno, la otra anemia que debemos comentar es la anemia megaloblástica. Entonces la anemia megaloblástica ya habíamos dicho que puede ser por varias causas, ¿cierto? ¿Cuáles causas habíamos dicho? Entonces, deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12, ¿qué más? El alcoholismo también lo comentamos, y de enfermedad hepática y de efectos propios de la médula ósea, ¿cierto? Entonces, pero digamos que la que es más frecuente, bueno, la del alcoholismo también, pero la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, entonces se presenta en estos contextos, ¿sí? Entonces por la dieta, ¿sí? Alteraciones de la dieta, particularmente la vitamina B12, veganos, deficiencia en veganos, ¿sí?
que pues es frecuente, ¿cierto? Ahora el veganismo es frecuente, pero también puede ser de origen autoinmune. Ustedes saben por qué, ¿cierto? La anemia perniciosa, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, no pasa nada. Entonces, la anemia perniciosa se produce porque hay una gastritis atrófica corporal, ¿sí? Que se produce a su vez porque hay autoinmunidad contra las células parietales o contra el factor intrínseco que están ahí en esa porción del cuerpo gástrico, del cuerpo y del fondo gástrico, ¿sí? Entonces, eso determina que no se produzca factor intrínseco y eso hace que entonces la vitamina B12 no pueda absorberse porque se requiere el factor intrínseco para que finalmente la vitamina B12 se absorba en el ion, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se produce también anemia megaloblástica. Y también hay ciertos medicamentos, bueno, las enfermedades intestinales que también alteran la absorción de la vitamina B12 y del ácido fólico que se absorbe en el yeyuno, pues entonces también se pueden acompañar de anemia megaloblástica. Entonces uno tiene que, ideal, tener como un mapita mental, un esquema mental de cómo buscar esa anemia megaloblástica, ¿sí? ¿Qué causas, de qué origen puede ser? Entonces la historia clínica va a ser muy útil. Si es un paciente que dice que es vegano, pues ahí ya está, esa es su causa. Y entonces puede confirmarse su anemia determinando los niveles de vitamina B12, ¿sí? Entonces allí vamos a ver que sus niveles van a estar bajos y lo mismo cuando el ácido fólico está bajo, entonces vamos a tener anemia megaloblástica. ¿Cómo se ve esa anemia megaloblástica? Entonces, como su nombre lo indica, el eritrocito va a tener un aumento del volumen. ¿Qué volumen va a tener? Superior a los 100 hectolitros, ¿sí? Y en el frotis se va a ver grandote, más de 7 micros de diámetro, ¿cierto? Y también, digamos que estos pacientes a veces llegan hasta la biopsia de médula ósea, ¿sí? Y entonces en la médula ósea lo que vamos a ver es una maduración megaloblástica que se caracteriza porque hay una asincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. O sea, el núcleo se ve más inmaduro y el citoplasma se ve un poco más maduro, ¿sí? Y es porque hay una alteración en la síntesis de ADN, ¿cierto? Porque tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son indispensables para formar los ácidos nucleicos, ¿cierto? Para sintetizar ¿cuál? Timidina, ¿cierto? Timidina, ¿sí? Entonces son muy importantes y por eso va a haber esa reducción, ese enlentecimiento de la maduración del núcleo, ¿sí? Entonces vamos a tener todos estos hallazgos. Y en la médula entonces va a tener algo de hematopoiesis ineficaz, porque la médula está a todo motor tratando de producir serie eritroide, pero no lo logran, y entonces ahí va a haber lisis también de esas células, entonces hay hematopoiesis ineficaz. Esto es importante porque estos pacientes pueden tener aumento de una enzima que ustedes han oído nombrar mucho, que es la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es un marcador que nos dice que hay muerte celular, ¿sí? Entonces la usamos como un marcador tumoral, ¿sí? Entonces la deshidrogenasa láctica puede estar aumentada por esta razón. No se trata de un tumor, sino se trata de una anemia carencial, ¿sí? Por deficiencia entonces de vitamina B12 o ácido fólico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, también entonces va a haber dispoyesis de la línea mieloide, entonces puede haber leucopenia y puede haber también trombocitopenia, ¿sí? Puede haber leucopenia y trombocitopenia, ¿sí? Sobre todo trombocitopenia. Aquí vemos un neutrófilo hipersegmentado, entonces miren que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentaciones, 7 lóbulos, ¿sí? Entonces es hipersegmentado y esto es característico de la anemia megaloblástica, ¿sí? Bueno, la anemia por enfermedad crónica también es muy frecuente y en ese caso entonces la anemia se va a producir
porque hay una supresión de la eritropoyetina. Las citoquinas inflamatorias van a inducir además una eritropoyesis inefectiva, y entonces, aunque puede haber en la médula hiperplasia eritroide, realmente no está saliendo a circulación, y entonces hay anemia, que es normocítica, normocrómica. El hierro puede estar aumentado, ¿sí? Los depósitos de hierro pueden estar aumentados, la eritropoyetina puede estar aumentada, y los eritrocitos tienen un menor tiempo de vida media, y entonces pues esto es característico de muchas enfermedades crónicas, y nosotros sí que tenemos en pacientes crónicos. Entonces esta es una causa relativamente frecuente en nuestro medio, ¿sí? Relacionado con todas estas citoquinas que se producen en procesos inflamatorios crónicos, en infecciones crónicas, en neoplasias. Entonces ese ambiente proinflamatorio induce, por un lado, la eritropoyesis inefectiva y también la supresión de la eritropoyetina. Bueno, la anemia por mieloptisis, ¿sí? Ya habíamos dicho que la mieloptisis es la ocupación de la médula ósea que hace que esa médula ósea no sea funcional. En nuestro medio cada vez vemos más cáncer, ¿sí? Entonces hay enfermedades metastásicas que afectan la médula ósea y que generan anemia, ¿sí? O sea que cuando el compromiso es muy importante puede producirse anemia. Pero la anemia también puede producirse por fibrosis medular, ¿sí? Entonces hay causas de fibrosis medular, múltiples causas de fibrosis medular. La fibrosis medular puede estar relacionada con autoinmunidad, puede estar relacionada también con infecciones crónicas, relacionada con enfermedades granulomatosas, que hacen que la médula no esté ocupada por fibrosis y no tenga espacio para hacer hematopoiesis, ¿sí? En ese caso, la hematopoiesis se va a tener que salir de la médula ósea y va a tener entonces que haber hematopoiesis extramedular, ¿cierto? Entonces, un paciente que seguramente va a tener hepatomegalia y esplenomegalia, ¿sí? Los linfomas también, los linfomas cuando comprometen la médula pueden generar entonces un reemplazo y hacer que haya hematopoiesis extramedular. En el frotis de sangre periférica vamos a ver ciertos hallazgos que nos hacen sospechar la mieloptisis. Entonces hay un hallazgo en particular que se llama la reacción leucoeritroblástica. ¿Sí saben qué es eso? Reacción leucoeritroblástica. La reacción leucoeritroblástica es tener precursores en circulación, ¿sí? Entonces tener, por ejemplo, un normoblasto, ¿sí? Por ahí en la sangre, o tener un mielocito, un metamielocito por ahí circulando, ¿sí? Eso es reacción leucoeritroblástica y es un signo de ocupación medular. También hay otro signo de ocupación medular por fibrosis, que es el dacriocito. ¿Sí saben lo que es el dacriocito? No. El dacriocito es un eritrocito que tiene forma de lágrima. Pobrecito, el eritrocito con forma de lágrima, que se llama dacriocito. Y el dacriocito se vuelve así por la fibrosis en la médula ósea. Entonces, cuando vemos el frotis de sangre periférica, vemos dacriocitos y reacción leucoeritroblástica, ¿sí? Entonces, el paciente que tenga anemia, es más, puede tener anemia o pancitopenia, que es la reducción de todas las líneas, que le hagan un frotis de sangre periférica y que se vean células inmaduras en sangre, pues puede tener, y teniendo dacriocitos, puede tener mieloptisis o puede tener mielofibrosis, ¿sí? Hay que descartar de otras cosas, pero digamos que esa puede ser una causa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, aquí vemos el hígado con hematopoiesis extramedular, y aquí tenemos el vaso con hematopoiesis extramedular. Vemos megacariocitos aquí en el vaso, y aquí vemos islotes eritroides, células mieloides en el hígado. Entonces, hematopoiesis extramedular. Bueno, ahora la plasia pura de los eritrocitos es una entidad infrecuente, ¿sí? que
¿qué tipo de anemia sería esta? Desde el punto de vista fisiopatológico. La aplasia pura. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo se clasifica la aplasia pura roja? De la serie roja, de la serie diploide. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo se clasifica la aplasia pura eritroide? No. O sea, acuérdense que vimos cómo clasificamos las anemias, ¿cierto? Las anemias las podemos clasificar desde el punto de vista morfológico, ¿cierto? En microcítica, normocítica, macrocítica, ¿cierto? Desde el punto de vista fisiopatológico, las anemias las podemos clasificar dependiendo como del origen, de la causa. Entonces dijimos que podía ser una pérdida aguda de sangre, dijimos que podía ser un defecto en la producción de células rojas, dijimos que podía ser hematopoiesis ineficaz o que podía ser por destrucción del eritrocito, ¿sí? Entonces, ¿esta por qué se produce? ¿Destrucción? ¿Destrucción? Entonces, destrucción, levanten la mano. Ánimo, valientes. Destrucción, levanten la mano. ¿No? Producción, levanten la mano. Y hay unos que no participan en las encuestas. Pero entonces, si decimos aplasia, ¿qué quiere decir? Que no hay producción, ¿sí? Entonces el mismo nombre lo dice. O sea, una aplasia es por un defecto en la producción, ¿sí? O sea que muy bien, defecto en la producción, pero muy bien por participar también. Pues, bueno, entonces la aplasia pura de eritrocitos es de etiología desconocida. Se sabe que hay una alteración inmunitaria que determina que haya entonces una alteración en la producción de los eritrocitos y también se asocia con infecciones por parvovirus B19. También puede ser de origen hereditario, entonces tenemos varios síndromes de anemia hereditaria, donde tenemos el síndrome de Diamond-Blackfan y mutaciones de proteínas ribosomales, ¿sí? Entonces lo que hay es cuando vemos esas biopsias de médula ósea, entonces depende si estamos viendo la infección por parvovirus, vemos las células de la serie eritroide. Miren que aquí ya no se ven tan negritas como las veíamos, tan oscuritas, tan moradas, tan oscuras. ¿Por qué no están oscuras? Porque tienen inclusiones virales, ¿sí? Entonces esto que estamos viendo aquí en el núcleo de estas eritroides, que los habíamos visto muy oscuritos, ¿sí se acuerdan? Las eritroides, ¿cómo eran los oscuritos? Pues este que se ve como vidrioso, como rojizo, es porque tiene inclusiones de parvovirus B19, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen anemia aplásica por defecto entonces de la producción de la serie roja. Bueno, y en cuanto a las anemias hemolíticas, habíamos dicho que las anemias hemolíticas las podemos clasificar como de origen extracorpuscular o intracorpuscular. Incluso ustedes encuentran también en algunos libros que las clasifican de otras maneras, como intravascular y extravascular, ¿sí? O sea, pueden encontrar esas dos maneras de clasificar las anemias hemolíticas. Aquí vamos a usar esta clasificación. Anemia adquirida extracorpuscular, entonces se debe a varias causas, puede ser inmune y no inmune. O sea, si decimos extracorpuscular, quiere decir que no tiene nada que ver con el glóbulo rojo, ¿sí? Sino que hay algo allí que le está generando la hemólisis. ¿Qué cosas pueden haber que le cause la hemólisis? Entonces la malaria sería una causa, o sea, está dentro del eritrocito, sería infecciosa, ¿no? Sería infecciosa y está dentro del eritrocito, ¿sí? Los medicamentos entonces pueden producir unas causas extracorpusculares de anemia hemolítica. Entonces puede ser por anticuerpos, en el caso de anemia inmune, puede ser microangiopática, es decir, que haya una circulación defectuosa, por ejemplo, un paciente que tenga alteración de los vasos porque tenga
una enfermedad autoinmune que esté produciendo necrosis de la pared de los vasos, allí va a haber una anemia microangiopática, ¿sí? También puede ser porque pacientes que tengan, por ejemplo, prótesis cardíacas pueden producir también, por ese movimiento de los eritrocitos, pueden producir algo de hemólisis por trauma del eritrocito. Entonces, una hemólisis extracorpuscular puede ser también por secuestro en el vaso, que hayan unas causas de hemólisis extracorpuscular también inmune, ¿sí? Y las intracorpusculares pues son por defectos de la membrana del eritrocito, ¿sí? Entonces ahí tenemos la esferocitosis hereditaria, la eritrocitosis hereditaria, y también tenemos defectos enzimáticos, ¿sí? Que también puede causar entonces hemólisis, o sea, ruptura del eritrocito, ¿sí? Entonces tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ustedes se acuerdan de esa enzima? Ustedes se deben acordar más que yo, eso lo vieron hace poquito. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hace esa enzima? 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo? Entonces, la razón por la que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce hemólisis es porque es muy importante para controlar los radicales libres dentro del eritrocito, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa reduce NADP, que pasa a NADPH, ¿sí? Y a su vez, esto también reduce el glutatión, y entonces, cuando está defectuosa, no hay quien controle los radicales libres dentro del eritrocito, ¿sí? Y así, pues entonces va a producir muertes de ese eritrocito, va a haber ruptura del eritrocito, ¿sí? Entonces es una causa muy inusual de hemólisis de causa intracorpuscular, ¿sí? Entonces mire que este es un trastorno ligado a X, y cuando hay infecciones bacterianas virales, pues en pacientes que tienen esta alteración, puede entonces favorecer la hemólisis intravascular y produce entonces la ruptura de los eritrocitos. Miren los eritrocitos rotos, ¿cómo se ve? Entonces estos se llaman esquistocitos, ¿sí? Esta célula que está acá, y entonces estos son por defectos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Bueno, aquí vemos unos cuerpos de Heinz que se deben entonces a la precipitación de hemoglobina, que las podemos ver ahí, y entonces podemos entonces apoyar a hacer el diagnóstico, ¿sí? Es una causa inusual, es inusual pues, simplemente para conocerla. No suelo preguntarla en los exámenes, ¿sí? La tienen que repasar si la quieren aprender, porque no se las voy a preguntar, ¿sí? A menos de que quieran que les pregunte sobre la anemia por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y en ese caso entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, las anemias hemolíticas extracorpusculares inmunitarias, dijeron que no, ¿no? Bueno, las anemias hemolíticas inmunitarias, es decir, de origen extracorpuscular, entonces están relacionadas con anticuerpos contra antígenos en la superficie del glóbulo rojo que va a producir hemólisis, ¿sí? Para definir que una anemia es una anemia hemolítica es inmune, hay una prueba que se llama el test de Combs. ¿Ustedes lo han oído nombrar? Entonces hay un test de Combs que es directo y otro test que es indirecto. ¿Ustedes recuerdan cuál es el directo y cuál es el indirecto? Miren que estamos explorando por allá en esos archivos mentales que están recién guardaditos. El Combs directo, entonces, ¿qué tiene que analiza el Combs directo? Analiza los glóbulos rojos del paciente, ¿sí? Que se ponen a reaccionar entonces con un suero que tiene anticuerpos, antiglóbulo rojo, ¿sí? Y también tenemos un test indirecto que analiza
el suero o el plasma del paciente, donde utilizamos otros glóbulos rojos para ver si se aglutinan. Y de esa manera entonces podemos ver si tiene entonces hemólisis de origen inmunitario. Entonces, la anemia hemolítica puede ser por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Los anticuerpos calientes son aquellos que reaccionan a los 37 grados centígrados. Los anticuerpos fríos son aquellos que reaccionan a 4 grados centígrados. Entonces, los anticuerpos calientes usualmente son inmunoglobulina G, que están sensibilizados contra la membrana del glóbulo rojo y entonces producen una hemólisis que es extracorpuscular y lo que hace entonces es destrucción del eritrocito en el sistema retículo endotelial. Las causas de la hemólisis por anticuerpos calientes pues es idiopática en la mayoría de ocasiones, puede ser de origen infecciosa, puede ser también por enfermedad del colágeno autoinmune, puede ser por trastornos linfoproliferativos y por medicamentos. La hemólisis relacionada con anticuerpos fríos está relacionada con inmunoglobulina M que genera la aglutinación intravascular de los eritrocitos y está relacionada usualmente con infecciones por virus de Epstein-Barr y micoplasma, ¿sí? Entre otros. Hay también ciertos linfomas que elevan inmunoglobulina M, que vamos a ver uno de ellos, que es el linfoma linfoplasmocítico, que determina también entonces un incremento de inmunoglobulina M, y con eso entonces se acompaña de hemólisis por anticuerpos fríos, ¿sí? Que reaccionan a 4 grados centígrados. Esto es importante porque resulta que estos pacientes, el sitio donde uno puede tener esa temperatura es en las regiones distales, ¿sí? de las extremidades, y entonces puede producir hemólisis intravascular y con eso puede producir necrosis de los cortejos, ¿sí? Entonces es una causa de trombosis y de hemólisis allí a este nivel, por la aglutinación de los eritrocitos. Bueno, aquí vemos la aglutinación por anticuerpos fríos, como vemos entonces esos eritrocitos aglutinados, y aquí vemos la anemia hemolítica del recién nacido, que es un tipo de anemia inmune relacionado con anticuerpos calientes por IgG de la madre por una incompatibilidad, puede ser de grupo o una incompatibilidad RH, que determina entonces que la mamá va a generar anticuerpos contra los eritrocitos de ese neonato y entonces va a generar una hemólisis extravascular y extracorpuscular de esos eritrocitos del neonato y entonces pues vemos todas estas células roticas, ¿sí? Estas células rotas que nos determinan que hay hemólisis. Aquí vemos normoblastos, o sea, una médula de ese recién nacido que está tratando de compensar esa destrucción celular. Hasta ahí vamos bien, ya nos enredamos completamente. ¿Cómo vamos regular? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Bueno, ahorita hacemos el repaso. Entonces vamos primero con estas anemias no inmunitarias. Entonces son la anemia hemolítica microangiopática, que es por coagulación intravascular diseminada, por púrpura trombocitopénica trombótica, por síndrome hemolítico urémico, que lo que hace es que se alteran los capilares, los vasos sanguíneos, y esto hace que los eritrocitos cuando pasan por esa microcirculación se puedan romper y entonces producen hemólisis, ¿sí? También puede haber anemia, o esto, digamos que puede acompañarse además de hiperesplenismo, que es un aumento del tamaño del vaso, y esto genera entonces una mayor severidad de la anemia en estos casos. Profe, una duda. Sí. ¿Acá en estos casos se genera solo hiperesplenismo y no esplenomegalia? ¿O...? Las dos cosas. Okay. Hay esplenomegalia y hay hiperesplenismo, las dos cosas. Bueno, los defectos de la hemoglobina. Ustedes se acuerdan de la anemia de células falciformes, ¿cierto? ¿Qué recuerdan de la anemia de las células falciformes? ¿Cuál es el defecto? ¿Sí?
de la cadena beta de la globina, ¿cierto? En la posición 6, que valina por ácido glutámico, ¿sí? Y esto entonces está relacionado con, es un defecto genético, ¿sí? Que lleva entonces a esta alteración en esta globina, y esto hace que esta globina tenga esta globina, esta cadena beta anómala de la globina, hace que se forme la hemoglobina S. Esta hemoglobina S entonces determina que cuando el eritrocito está expuesto a condiciones de hipoxia, entonces ese eritrocito, esa hemoglobina se precipita, y al precipitarse, entonces deforma el eritrocito, ¿sí? Entonces deforma el eritrocito. Los individuos que con mayor frecuencia tienen anemia de células falciformes son individuos que son de etnia afrodescendientes, ¿sí? Entonces los afroamericanos pueden ser homocigóticos en 1 en 250, ¿sí? Uno por cada 650 individuos pueden ser homocigóticos, y el 10% pueden ser heterocigóticos, ¿sí? También los afrocolombianos tienen mayor riesgo de tener anemia de células falciformes, ¿sí? Entonces, esta anemia es más frecuente en estas regiones del mundo, entonces en Mediterráneo, en África son más frecuentes. Esto también hace que estos individuos sean más resistentes a la infección por Plasmodium, ¿sí? Entonces, estos individuos que tienen anemia de células falciformes son más resistentes a la malaria, ¿sí? Cuando se es homocigótico para la hemoglobina S, entonces ese individuo tiene más posibilidad de desarrollar toda la enfermedad completa que cuando se es heterocigoto, ¿sí? Cuando se es heterocigoto, entonces puede tener solamente un rasgo, el rasgo de la anemia de células falciformes, y casi no va a tener tantos problemas como si los tiene el individuo que es homocigótico. El individuo que es homocigótico entonces tiene riesgo de que en cualquier momento de su vida, cuando tenga demandas altas de oxígeno, ¿sí? O sea, cuando esté, por ejemplo, haciendo ejercicio importante, o cuando está en una condición, por ejemplo, de enfermedad, una enfermedad importante, una infección, una sepsis, entonces este individuo va a tener esta falciformación de sus eritrocitos, y entonces esto hace que estos eritrocitos se agreguen, se acumulen, se agreguen, y entonces esto hace que estos individuos puedan tener infartos en diferentes sitios. Entonces pueden tener infartos cardíacos, infartos pulmonares, infartos cerebrales, ¿sí? Entonces la manera de diagnosticarlo, entonces es un individuo que pertenece a estas etnias, que consulta por muchas cosas. Entonces puede consultar por dolor, por anemia, puede consultar por pancitopenia, y entonces lo que vamos a ver en el frotis de sangre periférico son los drepanocitos. Los drepanocitos son entonces estas células que tienen estas formas, que se describen como formas de hoz, ¿sí? Y esto entonces ya es diagnóstico de anemia de células falciformes. Para confirmar el diagnóstico, entonces podemos hacer una electroforesis de hemoglobina, o podemos hacer un estudio genético para ver cómo es su carga genética, ¿sí? Para ver si tiene un rasgo o si es homocigótico para esta mutación del gen de la beta-globina. Entonces aquí vemos cómo el eritrocito normal tiene su forma normal, pero el eritrocito que tiene esa hemoglobina S hace que esa hemoglobina se precipite, y entonces esa hemoglobina se precipita cuando está en unas condiciones de hipoxemia, ¿sí? Entonces en ese momento se vuelve un drepanocito, o sea, el eritrocito puede estar normal y está hipoxémico, pues se pone chueco, ¿sí? Y entonces cuando se pone chueco y digamos que le vuelvan a mejorar las condiciones, entonces otra vez el eritrocito puede volver a su forma normal, ¿sí? Y otra vez se deforma, y entonces estos ciclos de oxigenación repetida hace finalmente que la célula se rompa, o puede llevar entonces a trombosis de pequeños vasos, y con esto entonces es que estos pacientes pueden tener infartos de diferentes órganos, aun siendo niños. Por ejemplo, un niño con infarto cardíaco, un niño con infarto cerebral, un niño ciego porque tuvo el infarto de los vasos en la retina, un niño que tiene necrosis avascular del fémur, un niño que hace además osteomielitis, porque pueden hacer entonces
muchas complicaciones y pueden hacer crisis aplásicas, sobre todo cuando se infectan con parvovirus. Pueden hacer crisis aplásicas además, ¿sí? O sea, pancitopenia. Entonces, ya la conocían, ya se las recordé un poquito más, que era entonces la anemia de células falciformes. Las talasemias, por su parte, son entonces anemias que están relacionadas con defectos en la producción de las cadenas de la hemoglobina, las cadenas de la globina. Entonces hay talasemia alfa, talasemia beta, ¿sí? Entonces la talasemia alfa entonces está relacionada con lesiones que afectan entonces la producción de las cadenas alfa de la hemoglobina, y entonces lo que genera es que se forme una hemoglobina tetramérica de globinas beta. O sea, la talasemia alfa no produce cadenas alfa de la globina. Entonces, por eso la hemoglobina de esa persona es solamente beta, solamente está hecha por cadenas beta, ¿sí? Entonces, esa cadena beta, esa hemoglobina tetramérica beta 4 se llama hemoglobina H, y esto hace que este paciente precipite esa hemoglobina y también tenga hemólisis, ¿sí? Entonces también puede producir hemólisis, puede también tener defectos en la producción del eritrocito, entonces puede producir anemia por dos mecanismos: defecto de la producción, ¿sí? También puede ser algo de hematopoiesis inefectiva y también podría producir algo de destrucción, ¿sí? Y la talasemia beta, entonces, es la ausencia de la formación de la cadena beta de la globina, y entonces en este caso también puede producir entonces agregados de cadenas alfa en este caso, que determinan entonces que este paciente vuelva y haga precipitados de hemoglobina, hemólisis, y de manera compensatoria el paciente entonces intenta hacer más eritropoiesis, más hematopoiesis, y entonces en esa hematopoiesis pues esto va a generar entonces defectos óseos por ese intento de producir más hematopoiesis. Entonces va a producir defectos óseos, puede también entonces generar cambios en otros órganos. Hay un defecto que es una acumulación de hierro, una sobrecarga de hierro, ¿sí? Con hemosiderosis, esplenomegalia, entonces es un cuadro bien complejo de enfermedad. Las talasemias son infrecuentes, entonces estos defectos, estos desórdenes de la hemoglobina son relativamente infrecuentes. El que más vemos es la anemia de células falciformes, ¿sí? Bueno, esto entonces, como les decía, genera entonces un aumento de la eritropoiesis, puede generar hematopoiesis extramedular, y entonces en el frotis de sangre periférica vamos a ver estos precipitados de hemoglobina que nos sirven para decir que se trata de una talasemia, ¿sí? Vamos a tener también estas células en forma de diana, que son característicos de las talasemias. Vamos a tener entonces también esquistocitos, estos fragmentos de eritrocitos por la hemólisis. Vamos a también a tener eritroblastos, normoblastos en circulación. Y por último, los defectos del esqueleto del eritrocito. Entonces, los defectos del esqueleto del eritrocito, entonces, son aquellos en los que hay una alteración en diferentes moléculas que estabilizan la membrana del eritrocito. La membrana del eritrocito es una membrana flexible que tiene una capa lipídica en la porción central, y estas proteínas lo que hacen es estabilizarla y permitirle mayor flexibilidad al eritrocito. ¿Sí? Entonces, tanto la banda 3, la proteína 4.2, la anquinina, la espectrina, entonces todo eso estabiliza al eritrocito, y cuando hay una alteración de alguna de estas moléculas, entonces esto lleva a defectos de la membrana del eritrocito. ¿Sí? Entonces podemos tener esferocitosis, podemos tener eritrocitosis, ¿sí? Y esto entonces también produce hemólisis, ¿sí? En este caso de origen intracorpuscular, ¿sí? O sea, de causa intracorpuscular, porque es por el eritrocito, y entonces nos producen anemia y destrucción del eritrocito. Bueno, y hasta ahí vamos a terminar la clase. Vamos a hacer un repaso de qué vimos. ¿Aprendieron algo o no aprendieron nada, absolutamente nada? ¿Qué aprendieron aquí? Sí.
Entonces puede ser, tiene dos maneras de clasificarse, como vascular, intravascular y extravascular, o como intracorpuscular y extracorpuscular, ¿sí? La que usamos sobre todo en la clase fue intracorpuscular y extracorpuscular. La intracorpuscular tiene que ver con defectos del eritrocito. Entonces dijimos defecto de la membrana del eritrocito, ¿sí? Como la esferocitosis y la eritrocitosis, ¿sí? Y también defectos enzimáticos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y la extracorpuscular, que dijimos que puede ser por muchas causas, que puede ser inmune o no inmune, ¿sí? Y de la inmune dijimos que podía ser por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes. Es intracorpuscular y puede ser intravascular. Intravascular, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de las causas entre la inmune o anticuerpos que se producen en la reacción? Bueno, entonces depende de cuál es el anticuerpo que está sensibilizado contra las moléculas del eritrocito, ¿sí? Entonces, si es un anticuerpo, una inmunoglobulina G, ese anticuerpo tiene su reacción a temperatura normal, 37 grados centígrados. Y si es inmunoglobulina M, entonces ese anticuerpo reacciona a temperaturas frías, ¿sí? Entonces eso se llama crioglobulinas que producen la aglutinación del eritrocito a temperatura fría, ¿sí? Y esto está relacionado con infecciones por virus de Epstein-Barr o infecciones por microplasma, y puede estar relacionado también con linfomas, ¿sí? El incremento de inmunoglobulina M antieritrocito, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Cuando mostraste pues, todas las manifestaciones en sangre periférica habían era en C, es así. No creo que se me pueda ver. Ahí. La hemoglobina C. La hemoglobina C. La hemoglobina C es una variante es una hemoglobinopatía también, que es una variante de la anemia de células falciformes. Entonces no se reemplaza la valina por ácido glutámico, sino por lisina. Y entonces eso determina que hay también una hemoglobina que no tiene esa afinidad, la afinidad es diferente y tiene capacidad también de polimerizarse. Y entonces lo que se ven son unos precipitados de hemoglobina, ¿sí? En el eritrocito. No genera falciformación, sino genera precipitación. ¿Sí? Sí, se altera el transporte y puede generar también hemólisis a la larga y efectos en la producción, ¿sí? Entonces, ¿ahí te quedó claro? Bueno, yo creo que la diapositiva más importante de esta clase, la diapositiva más importante de esta sesión es esta, ¿sí? Y eso es un algoritmo de cuáles son las causas de anemia. Y es lo que hace un médico cuando está enfrentado a su paciente y el paciente tiene anemia. Entonces el paciente consulta por debilidad, se le ve pálido, ¿sí? Está respirando protón de manera agitada, ¿sí? Se ve amarillo, si está itérico, se puede ver más amarillo todavía, si tiene hemólisis, va a verse itérico. Entonces la información la va a dar el paciente desde como lo vemos, ¿sí? Desde como lo vemos llegar. O sea, si es un paciente que se ve pálido pero es funcional, entonces es un paciente que tiene una enfermedad crónica, ¿sí? Si está pálido y se ve muy, o sea, con una alteración hemodinámica, pues es una paciente que se descompensó de su anemia, ¿sí? Entonces ahí tenemos que acordarnos de esto para comenzar a pensar entonces cuáles son las causas de ese paciente que tiene anemia. La anemia es un síndrome. Un síndrome entonces es un conjunto de signos y síntomas que es causado por múltiples enfermedades. Hoy vimos muchas de estas enfermedades, no las vimos todas porque no alcanzamos, no es necesario tampoco para este momento, pero vimos que las anemias se pueden clasificar como anemias desde el punto de vista morfológico, anemia macrocítica, normocítica y microcítica, ¿cierto? Dependiendo del volumen del eritrocito, ¿sí?
Y también dependiendo de la morfología, entonces de una vez, la forma del eritrocito nos va a dar información, si, es un si tiene drepanocitos, si tiene esferocitos, eritrocitos, si tiene los cuerpos de la hemoglobina C, si tiene cristales de hemoglobina H, si tiene, o sea, el frotis nos va a dar mucha información. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, entonces nosotros vamos a entender por qué ese paciente tiene anemia. Entonces ese paciente puede tener anemia por una pérdida aguda de sangre o porque está sangrando crónicamente también, ¿cierto? En el caso de una úlcera gástrica o un cáncer gastrointestinal, ¿sí? O una pérdida aguda, o puede ser por disminución de la producción. Entonces puede ser por deficiencia de hierro, una anemia de enfermedad crónica, una anemia aplásica, una aplasia de células rojas puras, o porque tiene compromiso medular por algo que le está ocupando toda su médula, como la leucemia, como la infiltración por tumores, el envenenamiento por plomo, por enfermedad renal, o sea, que haya defecto en la producción, que haya hematopoiesis inefectiva, en el caso de anemia megaloblástica, síndrome mielodisplásico, que lo vamos a ver más adelante, de talasemias, o por destrucción, y esa destrucción que puede ser de origen intracorpuscular o extracorpuscular inmune y no inmune, ¿sí? Entonces, ese es el resumen de la clase, ¿sí? Repásela hoy, es un tema importante, porque es un tema frecuente, es un tema que el médico general debe manejar, ¿sí? Debe tener un panorama de cómo entender la anemia en un paciente, ¿sí? Entonces vale la pena revisar, ¿sí? Y entonces terminamos la sesión. Nos quedan otras citopenias que vamos a ver en la próxima.